Queridos amigos, bienvenidos un día más aquí a Radio Despí, la radio, el 107.2 de la FM, en este programa Energías y Misterios, donde un servidor, David Flor, y nuestro amigo Juan Carlos Chávez os hablarán de eso, del mundo del misterio. Hoy vamos a tocar un tema bastante conocido, un tema que allí por los años 70-72 se hizo como un fenómeno muy especial. Hablamos de las caras de Belmez, unos rostros de aspecto fantasmagórico aparecidos en varias olas, en varias casas familiares del pueblo de Belmez, en La Moraleda, en Jaén, considerado como los adeptos de la parapsicología como un fenómeno totalmente cierto y paranormal. Pero hablaremos hoy de aquí, de ello, de esas caras de María, de esa mujer que cuando murió, esas casas desaparecieron. Hablamos de aquí, de las caras de Belmez, y lo hacemos con nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Hablamos de un fenómeno fenomenal, que incluso Jiménez del Oso fue allí, y que Jiménez también ha ido mucha gente conocida del mundo de la parapsicología, incluso hemos ido nosotros, ¿no? Yo como investigador, tú como parapsicólogo, y realmente el fenómeno es muy extraño y difícil de contar y explicar, ¿no? Porque esas caras que primero se decían que eran como capas hechas con productos químicos, luego que aparecían por la mente de la misma María, porque recordemos que cuando María murió dejaron de pasar estos sucesos, o sea, Sí. se mantuvieron hasta que ella estuviera viva, ¿no? Claro, podemos tener un claro caso de telequinesis en el mundo de la transportación de lo que es mente y pared, ¿no? De aquellas impregnaciones Bueno, que produce la pared, ¿no? Pero es un caso muy curioso de contar, Juan Carlos, y se ha olvidado claro. prácticamente este tema, y es uno de los casos de misterio más importantes que ha tenido España en los últimos años, bueno, de los años 70, vamos. Sí, mira, por ejemplo, estuvieron implicados incluso en las investigaciones personas tan reconocidas como Germán de Argumosa, por ejemplo. Correcto, sí. O alguien que, por ejemplo, que incluso llevaba el tema de la parapsicología científica en Alemania, como era el profesor Hans Bender. El famoso caso Rosenheim, que lo hizo, digamos, lo encumbró un poco, ¿no? Y lo publicó en su revista de parapsicología alemana. Por ejemplo, bueno, básicamente la mayoría de todo el mundo de la investigación, como has dicho, llegaron a la conclusión, o sea, después de muchísimas pruebas y hipótesis y demás, de que trataban de teleplastias, ¿vale? Teleplastias producidas precisamente por esta señora María. Si bien todavía existen las caras, hay algunas caras y tal, pero es interesante porque se han ido cambiando de sitio, o sea, se han desplazado, ¿vale? Y se van difuminando, van desapareciendo, eso sí que es verdad. Y han aparecido otras, pero de una naturaleza bastante mucho más burdas, o sea, son como si fueran bocetos y tal. Y claro, lo que hemos hablado muchas veces, se cree que, por ejemplo, pues básicamente podría ser la generación siguiente, la hija, o nietos, o alguien de la familia con cierta capacidad, no tanta como tenía María, pero con cierta capacidad como para generar estas teleplastias. La naturaleza de las teleplastias, pues básicamente puede ser a ver, dos razones, conscientes o inconscientes. En este caso, por ejemplo, yo personalmente siempre he creído que era un fenómeno inconsciente, por tanto que se producían, posiblemente son o sea, plastificaciones, digamos, o apariciones en las paredes suelos de los sueños que podía tener María y plasmados en una imagen como era precisamente este hormigón, este cemento, este yeso. Y entonces, básicamente lo que le producía o lo que generaba era una especie de fenómeno poltergeist o, digo, psicocinesis a distancia. Ella vivía encima,
pues ella dormía encima del salón. O sea, la habitación, si se mira, la habitación daba precisamente al lugar donde estaba la chimenea y todo. Con lo cual, pues parece ser que pudiera ser un tipo de teleplastia involuntaria generada durante los sueños y ya está, básicamente. O sea, bueno, se dijo al principio, no sé si recordáis, se dijo al principio que podían ser, que es que en el suelo de la casa hubieran restos humanos, que hubiera sido gente asesinada o gente que había muerto, un antiguo cementerio que estuviera aquí abajo, ¿no? Entonces llegaron a reventar el suelo de hormigón. Lo importante, lo interesante de todo esto es eso, que el suelo de hormigón, la solera que tenían hecha, la pican, la revientan, hacen un agujero bestial, o sea, el salón lo hicieron polvo, hicieron desaparecer las figuras originales, pero aquí la parte interesante que profesores, ya digo, Fassbender y demás, teorizaron sobre la idea de que precisamente fuera esta persona, o sea, esta señora María, la que pudiera generarlos. Por tanto, que una vez que se descubre que ahí no hay nada, o sea, en eso no había nada, vuelven a hacer las soleras de hormigón, le hacen una solera nueva y vuelven a aparecer las mismas figuras. Y vuelven a aparecer, algunas desplazadas un poquito, pero básicamente eran siempre las mismas figuras, que eran unas figuras, pues eran rostros básicamente. Eh, Algunos con más precisión y otros con una sensación un poquito más de dibujo infantil prácticamente, ¿no? Pero ahí estaban, o sea, volvieron a aparecer. Claro, esto es lo que les perdió a los investigadores, ¿no? Que dijeras, y al cabo de casi un año después de haberse hecho todo este proceso, que vuelvan a aparecer, ¿no? Pero bueno, básicamente se llegó a la conclusión, o llegaron a la conclusión, yo soy partidario de esta idea, de que eran eso, teleplastias, Recordamos, básicamente. Sí, sí. recordamos que el fenómeno se descubrió en el año 1971, que lo Ujú. descubrió o lo llevó, digamos, al periodismo el diario Pueblo, que lo reportó repetidamente Sí. a largo y plazo durante medio año a toda Europa. Dijo que habían pintadas con sales de plata, se dijo en un principio. Luego investigadores como Ricard Bru e Iker Jiménez incluso escribieron libros sobre el tema y tal. Y después de la muerte de María en el 2020, en el 2004, perdón, se desmintió todo lo que habían dicho, tanto Ricard Bru como Iker Jiménez, diciendo que era mentira y que era simplemente una falsificación. Lo que sí que es cierto que, como bien os he explicado, las caras aparecieron después de la muerte de María en otro lado, en el 2004, pero aparecieron en la casa de delante, no en la Ujú. misma casa. Entonces, claro, nos podemos encontrar ahí con un fraude, el fraude más importante que ha tenido España a nivel parapsicológico, porque claro, recordemos que eso fue una fuente de ingresos para la familia brutal, porque incluso se hizo el museo de las caras, se hizo todo, y reportó mucho dinero a la familia y al pueblo, también, en mucha Bueno, publicidad al pueblo. ¿verdad? Nos podemos encontrar con el mayor fraude de la historia, como comentó Ricard Bru o Iker Jiménez, por ejemplo. Bueno, es que, a ver, las caras, o sea, las dichosas o famosas caras de Velvet provocaron, digamos que, opiniones tan enfrentadas que incluso hubo un enfrentamiento fuertísimo en la SEIP, o la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que le llevó en el 2004, le llevó a la primera gran crisis de existencia, en el cual, pues, eh, buena parte de los investigadores que formaban parte y que eran importantes en su época, abandonaron la SEI porque no estaban de acuerdo ni con la resolución ni con el sistema que se estaba llevando de investigación en la SEI, a razón de las caras de Belmez. Pero, bueno, básicamente, a ver, el tema es eso, que para el pueblo fue un boom.
Porque sin las caras, Belmez de la Moraleda, ¿qué es? Es un pueblecito, una aldea prácticamente, es un pueblecito que vive de la agricultura y ganadería, o sea, es un pueblo del interior y ya está. Entonces, claro, el general al principio, la situación esta en el año 71, pues les llevó a que, bueno, pues no tuvieron mucho apoyo la familia, ni incluso ni siquiera del ayuntamiento. Pero claro, alguien del ayuntamiento o parte de la familia, los que fueran, aunque ellos siempre negaron de que se enriquecieran a cuesta de, o sea, con el tema de las caras, la misma familia, o sea, que ellos en realidad eh, podían haber, sí que podían haber vivido del cuento. Yo creo que es que el fenómeno sí que era producido, pero que era una producción, ya digo, un fenómeno telequinésico, involuntario prácticamente, y que ahí está, hasta ahí se puede leer. O sea, el que aparecieran las que a partir de 2004, después del fallecimiento de la señora María, en la casa de enfrente, que hay que reconocerlo, o sea, son familia y tal. Bueno, eh, tiene posiblemente dos razones. Una, que la familia original, o sea, los hijos y nietos de la señora María, no quisieran seguir con el cuento, o sea, las caras están desapareciendo, pues bueno, pues que desaparezcan. Al fin y al cabo, nosotros tenemos cada uno nuestra vida, tenemos nuestros trabajos y esto ha sido un momento que eso era cosa de nuestra madre y Santas Pascuas. Y entonces no han querido entrar al trapo de seguir con el negocio, cosa que al ayuntamiento supongo, o aparte del ayuntamiento supongo, que le molestaba en su momento. Y a alguien, por ejemplo, pues la gran ocurrencia, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. Pero date cuenta de que las imágenes que aparecieron en el 2004 quedaron rápidamente desmentidas, ¿vale? Porque sí que, mientras que, por ejemplo, en las de la casa original, como tú dices, se hicieron las pruebas químicas, no se detectó ni sulfuros, no se detectó ningún tipo ni carbones, o sea, que pudieran haber sido pintados, o sea, grafito, nada, no se encontró ningún tipo de material que no fuera el original del hormigón, que es lo que tenemos que, claro, sales de cromo, o sea, los elementos que tienen originalmente un hormigón como ese. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la otra casa parece ser que a la primera de cambio, pues en cuanto se hicieron bajo cuerda, un poquito en secreto, en las analíticas previas, antes de lanzarlo a los cuatro vientos, pues que dijeron, no, no, esto es una burda copia, que posiblemente hay gente del pueblo que le ha interesado seguir con el tema más que nada para tener este tipo de visita. Y entonces, pues básicamente se fue al traste. O sea, ¿quién habla hoy en día? Si vas hoy en día a Belmez a Belmez de la Moraleda, ¿a qué vas? Por el mero hecho de que he estado en Belmez, he estado en la puerta de las caras de donde se producían las caras de Belmez. Y ya está. O sea, es mero elemento anecdótico. No vas a hacer una investigación, no te vas a gastar ni siquiera el dinero. Bueno, si quieres gastarte el dinero en el museo, anecdóticamente, pues sí, vale. Pero claro, en la Vas a hacerte la visita foto, que tenía, vas a hacerte la foto, vas a hacerte la foto vas en a el hacerte lugar la ya. foto, vas a hacerte la foto. O sea, básicamente es lo que ocurre. No tiene más. O sea, ya digo que lo único interesante, ya digo, bueno, interesante, es el tipo de enfrentamiento que hubo, que bueno, pues generó, ya digo, tengo aquí, desgraciadamente, pues bueno, pues hubo, bueno, pues personas que a lo mejor ya hoy en día no, bueno, que sí que notar, los investigadores y la gente que está metida en el tema recordará, por ejemplo, Luis López Vilas, que es el autor del primer diccionario paranormal, que fue uno de los primeros que en un enfrentamiento pues abandonó la SEIP, no estaba de acuerdo. Pero, por ejemplo, personas también como Paco Calahorro, que es bueno, está bastante retirado, un gran investigador. David Garcés, por ejemplo, bueno, pues hubo un número, un reguero de personas, ¿no? Una sangría en realidad,
a cuenta del signo de las caras de Vermeer. Cuando realmente pues se tenía que haber dicho desde un principio, oye, pues mira, la hipótesis más normal, no pasa nada, es una teleplastia, ¿vale? Fenómeno que se puede producir, que puede ser producido por una persona X y ya está. No te mojas, no te enfrentas con nadie, ¿vale? Que sí, que hay personas que digan, ah, pues yo no estoy de acuerdo. Pues perfecto, pues no estés de acuerdo. Pero ya digo que supongo que todo este enfrentamiento pues se produjo a razón bueno, como siempre hemos dicho, lo de los o egos o, o personalidades fuertes de la época. O sea, porque realmente el caso en sí tampoco era de gran cosa, ¿vale? Para, Vamos. para quien, para quien nos esté escuchando, Juan Carlos, claro, estamos hablando de cemento, estamos hablando de cal, estamos hablando de suelo, claro, parece que estemos haciendo una obra, ¿no? Para la gente que se acaba de incorporar, ¿no? Recordemos que estamos hablando de un caso muy famoso en España, un caso que a nivel parapsicológico es uno de los más sonados en este siglo y en el pasado. Estamos hablando de las caras de Belmez, donde María Gómez Cámara, que nació en 1919 y falleció en 2004, aseguraba que el 23 de agosto del 1971, mientras cocinaba en el suelo de la cocina, se le aparecieron unas caras o una cara en forma de rostro humano y salió corriendo asustada a avisar a sus vecinas y 5 días más tarde, por miedo, se raspó toda la cara, se enyesó completamente para ver si volvía a salir y evidentemente volvió a salir la cara en el mismo lugar. Después esa cara se fue desplazando según los días con diversos gestos y era la cara de un varón con la boca abierta, con unos ojos muy pronunciados y bueno, y eso asustó mucho al pueblo y hizo mucho famoso al Sí. pueblo, ¿no? Hemos dicho que grandes investigadores, Ricardo Bru, Iker Jiménez, Fernando Jiménez del Oso, Fernando Argumosa estuvieron allí trabajando en el tema. Muchos lo dieron por cierto y otros dijeron que era un fraude, ¿no? Claro, evidentemente las suposiciones son miles, pero claro, es un fenómeno que no deja de ser raro, ¿no? O sea, yo me imagino la cara de María Gómez Cámara, si es real lo que pasó, que estaba cocinando y se le apareció una cara en el suelo. El susto que se llevó esa mujer, claro, porque en aquella época se creía más en la espiritualidad que se cree hoy en día, ¿no? Y igual se lo tomó como un malfario y aquella huida, ¿no? Que incluso seguramente dejó el fuego encendido con el riesgo de incendio, avisar corriendo a las vecinas, oye, que me ha aparecido una cara en la cocina, va a venir un fantasma, ¿no? Claro, hay que ponerse en contexto de la época que estábamos, en el 71, donde la parapsicología estaba emergiendo de cara del gran maestro Fernández del Oso y todo lo que estaba llevando, ¿no? Esos programas, por ejemplo, como La Cripta del Terror y todo aquello que estaban en auge y que la gente asustaba realmente porque era un tema totalmente desconocido. ¿Tú cómo crees que lo vivió María? Porque claro, yo pienso que se asustó bastante cuando vio la cara esa, ¿eh? Digo, salió corriendo a buscar a las vecinas. No sé, ¿cómo crees que lo vivió en ese Joder. momento? A ver, hay que dar, como tú has dicho, el contexto. O sea, una persona, un pueblo sencillo. Y claro, esta señora pues se encuentra, bueno, esta señora en aquel entonces era mucho más joven, ¿vale? Una señora de familia, como tengo por aquí alguna imagen de la época. Y claro, pues tú te encuentras, imagínate, ella debía estar acostumbrada a que, aunque el suelo era de tipo hormigón, o sea, era un planché, ¿vale? Para no tener los suelos originales de tierra, pues claro, tú imagínate que estas señoras limpiaban cada día. O sea, el mocho, tú date cuenta que el mocho para poder lustrar, digamos, o sea, porque estos suelos prácticamente la gente no lo sabe o no lo recuerda, pero los suelos de hormigón estaban tan pulidos a base de limpiarlos, que prácticamente hasta brillaban, eran como, como suelos de hormigón casi acristalados, ¿no? Pero tú imagínate, pues la sensación primera, supongo que sería aquello de, uy, que ha salido una mancha, ¿vale? Supongo que la quería limpiar y no creo que fuera de la noche a la mañana, como a muchos a lo mejor piensan y tal, sino más bien el fenómeno de decir,
tú estás limpiando cada día, te estás observando esto y de buenas a primeras, eso sí, el proceso de encontrarte al te levantas y vas allí y te encuentras ya entonces sin una teleplástica, como Dios manda, como tú dices, las caras originales, aquellas caras que tenía, esos como cuerpos retorcidos, ¿no? Pues tú imagínate, eh, te levantas aquel día y ya encuentras una teleplastia como Dios manda, allí o sea, impregnada en el suelo, pues la señora, pues claro, pues que yo, a ver, yo creo que sería lo normal, ¿vale? Salir disparado y, bueno, pues mirar y gritar a la persona más cercana que tienes familiarmente o con más amistad. Pues ya fuera la de enfrente, ya fuera la de la casa de al lado, niña, mira lo que me ha pasado. Cosa, lo típico, ¿no? Y entonces, pues claro, eh, lo primero es lo que tú has dicho, lo primero que se les ocurrió es, mira niña, esto se rasca, lo metemos con estropajo, lo metemos con lejía, le metemos todo y ya verás cómo esto desaparece. Problema, cuando estás limpiando, estás intentando quitar la mancha, incluso supongo que usaron en su época, que se usaba mucho el limón, el ácido nítrico, ¿vale? El ácido cítrico. Bueno, pues, y ver que esas figuras no van a menos, sino que van a más. Claro, lo que llama mucho la atención es que no es durante el día. Fíjate el del detalle. La mayoría de las imágenes ella las iba descubriendo a medida que ella bajaba de dormir, iba a la cocina, por ejemplo, pues a hacer el desayuno de la familia y todo. Y era cuando se encontraba las teleplastias cambiadas o ampliadas. Pues claro, el susto es morrocotudo. Lo más normal del mundo, que la familia, pues, o sea, el marido, por ejemplo, que al principio dijera, esto lo picamos, esto lo cambiamos, alguna gracia de los niños, porque claro, era una familia, una familia con sus críos y tal. A ver quién ha sido esto. Por mucho que a lo mejor hubiera sido un niño que se hubiera callado, el fenómeno hubiera ido desapareciendo. Y el problema principal era que no se limpiaba, o sea, con el agua no se solucionaba, con los detergentes de la época no se solucionaba y aquello iba a más. Pues con lo cual, ellos básicamente lo que hacen es contactar con, creo recordar, Pueblo, ¿era el periódico? No recuerdo ahora. El periódico era ostras, lo he dicho antes, Sí, ostras, no me acuerdo ahora del periódico. Me parece que era el diario Pueblo, si no me equivoco. Pueblo, ¿ves? El diario, ¿ves? Eh, Bueno, se ponen en contacto, supongo que por medio de algún familiar o amigo que tuvieran conocidos en el Diario Pueblo. Bueno, el Diario Pueblo era como muy, no sé si el caso, eran varios periódicos que estaban muy bien porque informaban de todo, o sea, eran el caso, por ejemplo, el caso era genial. O sea, Ujú. si se enteraban de una hormiga le ha robado una pata, le ha quitado una pata a otra hormiga. O sea, eran capaces de enterarse de mil detalles. Y entonces, a partir de este momento, es en el diario Pueblo donde lo ponen así en contexto, lo publican como fenómeno interesante. Y claro, es lo que tú dices, ya en aquel entonces, eh, ¿quién era el investigador primero que llevó? Eh, bueno, Germán Darmo-Gumosa, Y sí, Heinz Bender también, Hans pero Bender, ellos dos, sí, Germán Argumos y Heinz Bender, consideraron que era un verdadero misterio. Y sí, este último, Heinz Bender, lo publicó en la revista alemana Alemania Sur, Scientific Parapsychologic, que era una sí, revista de parapsicología alemana que era una muy avalada en el sistema de hipótesis paranormal. sí, a ver, es que claro, hay dos partes importantes, porque hay, por ejemplo, la fase primera, que es la del año 71-72, que luego decayó, o sea, bueno, fue interesante. Pero luego, claro, es la segunda parte, que es la del año 2004,
sea, el siglo XXI, La muerte de que a partir de la muerte de María. María, en el año 2004. Pero claro, es que esta segunda fase lo único que generó fue más enfrentamiento que soluciones al tema, no sé. Eh, pu- si nos centramos en la época de la primera fase, de la primera época, tenemos a los investigadores, que ya digo que son el Hans Bender, Germán de Argumosa, por ejemplo, que estuvo investigando, que por aquel entonces hay que reconocerlo, que en España, por ejemplo, pues mira, Ricard Bru, por ejemplo, También. ¿quién más estuvo también? Que era, ay, que no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, eso, Jiménez del Oso, ya llamó la atención con su programa. Eh, bueno, ya digo, los personajes, digamos, o los grandes investigadores de la época se metieron en el tema con distintas opiniones, ¿no? Bueno, básicamente, pues eso generó cierto enfrentamiento en su época también. Pero, por ejemplo, sí que llegaron a la conclusión, la primera conclusión a la que llegaron era de que después de los análisis, después de haberse hecho todo este tipo de pruebas, incluso de cambiar el suelo y que vuelvan a aparecer, la analítica, ya digo, dio totalmente negativa o simplemente que estaba compuesto del material original, o sea, el punto A y el punto B, donde estaba y donde no estaba, eran el mismo material, no era afectación, como decían algunos, claro, hubo un primer enfrentamiento precisamente entre Hans Bender y Argumosa, eh, con otros investigadores, porque otros investigadores, no recuerdo ahora, eh, bueno, el Mañé, me parece, el gran, bueno, el señor Mañé, que hace poco falleció. Creo que fue de los que hubo un pequeño enfrentamiento en aquel entonces sobre la posibilidad de que no se hubiera medido en condiciones la humedad. Claro, en aquel entonces, estamos hablando del 71, 72. El, la medición exhaustiva de un material, la humedad de un material en el punto A y en el punto B, era muy complicada en aquel entonces. No había los sistemas de absorción atómica, no hay los sistemas de medición hoy en día a nivel químico. Y entonces, pues claro, el problema era ese, que unos decían que podía ser precisamente una acumulación de humedad, ¿vale? Otros que sí, que yo creo que iban más en la función de que en realidad era como una especie de teleplastia producida por la señora María. Básicamente, eso es lo que se ha ido demostrando a partir del 2004 con el fallecimiento. Si uno mira las caras, sigue habiendo alguna cara, pero se vio claramente como a partir del 2004, tras el fallecimiento, las caras, unas se desplazan y otras se van difuminando, y otras incluso han desaparecido. Hoy en día es una burda imagen de lo que era originalmente. Es tanto así que para intentar salvar la situación, en cierto momento se rompió el planché de nuevo para salvaguardar esas imágenes. Y en la casa original, hoy en día te puedes encontrar, y bueno, y en el museo, te puedes encontrar esos trozos, esas caras, ¿no? Recortadas, porque en el suelo original, o sea, en el suelo que tenemos hoy en día, pues prácticamente no queda ya nada. Y es más, incluso en esas imágenes que están recortadas, que están puestas, las imágenes se han ido difuminando y se han ido desplazando. Con lo cual significa que la función o la energía que originalmente estaba alimentando a esas teleplastias, pues sí, ha desaparecido, y si queda un remanente se está difuminando. Ya sería lo típico y habitual de una teleplastia. Y A mí lo entonces básicamente es eso, sí, A mí lo que me llama mucho la atención es que yo cuando tuve la oportunidad de ir, es que yo vi más las nuevas caras, hablo de las nuevas caras que han aparecido a partir vale, del 2004, me pareció más una pareidolia de humedades que propias caras. No, no lo vi como como las caras que conocíamos todo el mundo, las caras de sí, Belme, sino veía más paraidolias que a razón de la historia la gente veía caras, pero realmente yo, al analizarlo sí, fríamente, lo que veía eran manchas de humedad.
digo yo, no culparme a mí. Es una cosa, una No, a ver. personal. Lo que sí que es cierto que a los 6 meses de esas apariciones que descubrió María, un periódico, el periódico Ideal, hacía público unos resultados que decían que estaban hechas y pintadas con nitrato y cloruro de plata. Esta técnica, recordemos que fue utilizada por las tropas republicanas para crear rostros para repartir folletos cuando la guerra civil, ¿vale? Sí. Luego, más tarde, el CSIC dijo que esa investigación que había hecho el periódico no tenía ni cabeza ni pies, y que ellos la daban por buenos, que no encontró ningún tipo de manipulación, ni nitrato, ni cloruro de plata, ni absolutamente nada, y que desconocían el análisis real de esas caras que aparecían en la pared, ¿no? Pero claro, lo que te digo, yo mi impresión personal cuando fui yo eran pareidolias en la pared. Quizá la gente, lo que digo yo, la gente veía caras por la historia anterior cuando estaba María, pero realmente yo, digo yo, tengo que ser muy honesto, que si dijera que yo vi caras, estaría mintiendo. No sé, a ti te pasó lo mismo, Juan Carlos. Mira, las caras originales, o sea, son totalmente definidas. En muchos casos, la verdad, parecen los dibujos realizados por un crío. Sí, ¿Vale? sí. Un crío, un no tan pequeño, pero un crío, Sí, básicamente, 14, ¿no? 15 años, sí. 14 años, 13, 14 años, más que nada porque tienen unas formas no tan definidas, deformadas, o sea, y básicamente, o sea, una persona a lo mejor, o una persona que no está acostumbrada a dibujar, ¿vale? O que no tenga ese arte. Y lo que tú dices, o sea, lo que nos quieran vender, por ejemplo, como nuevas imágenes, primeramente, si tan nuevas son y tan imágenes y tal, lo que llamó mucho la atención es que no se permita el análisis. El análisis, claro. Segundo, es lo que tú dices. O sea, es más bien una pareidolia. Algunas, por ejemplo, no, es que tú aquí ves el rostro y haces así No hay nada. Sí, y veo, a ver, yo lo siento, pero es que a ver si me ilumina con la rugosidad de la pared o en el suelo, no sé qué, y me mira así, dices, incluso algunos ah, por- estaban hasta húmedas, como si las hubieran mojado en ese momento. sí, por Que eso digo que, dice, bueno, a ver, una humedad, ¿vale? Pero es que una cosa que está en humedad y otra cosa que me salgan los peces directamente, ¿no? Es, claro, no, es que mira, un día estábamos de cachondeo en la empresa porque nuestros suelos son de hormigón, claro. ¿vale? Y bueno, pues se dio la casualidad de que un día pues hubo un sistema de estos de emergencia, haciendo los cambios y tal, que estaban repasándolos, pues tenía algo de presión y después de esto, al quitar la pieza para repasarla, pues salió agua en el suelo de hormigón, ¿vale? Y ya al principio, pues yo, mira, el que estábamos de cachondeo y decíamos, "Hombre, no, se ve como una especie de... Bueno, pues ahí, por ejemplo, un poco más y la imaginación de la gente, unos veían un tiranosaurio Rex. O sea, y decías, bueno, vale, ¿no? Y, entonces, y yo en su momento dije, hostia, teníamos que haber hecho unas fotos y haberlas conservado. Analizado, Pero sí. era humedad, Era humedad, simplemente. ¿no? No, sí, algunos estaban húmedas, ya te digo yo. Lo que es Vale, y curioso entonces, también, lo que es curioso, Juan Carlos, que a partir del año 1972, el mismo periódico Pueblo reconoció que eran un fraude. Eh, pero cuidado, nos topemos con la industria franquista claro, con el callar de Franco, ¿no? Porque el periódico Alcázar, según el periodista Antonio Casado, dijo que eso era verdad. Incluso luego el mismo Francisco Franco dijo que se acabó de hablar del tema y apareció totalmente oculta la historia durante muchos sí. años, ¿no? Fue a partir del año 80 cuando empezaron otra vez las caras, tanto las antiguas como las nuevas, a ser habladas y puestas otra vez en prensa, ¿no? Pero realmente el periódico Alcázar, que era el único que defendía la verdad de los hechos en el año 72, fue callado por la censura franquista, ¿eh? Sí, sí, no, a ver, es que en su momento, pues claro, a ver, hay que recordar que esta familia, aunque perdonados y tal,
estamos hablando de esa cicatriz que tenemos, ¿vale? De esa guerra civil. Y entonces, pues claro, tenemos a una familia que es humilde, pero que es católica a razón de la obligación de ser católico, ¿no? O sea que en cierta manera, pues digamos que son esos señalados del pueblo. Claro, en la época franquista, eso, además eran bastante cerrados de mente, porque si hubieran visto las posibilidades de que si el turismo, que si el mercado internacional, que si las posibilidades de explotación, o sea, eso en aquel entonces no tenía esas miras. Y A mí segundo, me llama mucho la atención que a partir de los 80, lo que hablamos, esas fenómenas caras que se nota que las que no son pareidolias son pintadas por un niño, surjan caras como el mismo Francisco Franco o Isabel Presley, ¿no? Dice, bueno, a ver, sí, vamos a ver, es que ya estamos por encima de la sensación, ¿no? Estamos hablando ya de una imagen comercial y que si algo de verdad tenían las caras de Belmez en vida cuando estaba María, a partir de los 80 parece un circo mediático, ¿no? Donde todo el mundo quiere sacarle rendimiento a esas caras. Yo te sí. digo, o sea, hubo caras que decían que se parecían a Francisco Franco y a Isabel Presley, por Dios. Es que es muy curioso el tema, de verdad. Bueno, es que, por ejemplo, mira, yo me guío más por las que son las más originales, que son Claro, la de la dama, que le llaman, sí. otra, por ejemplo, que dijeron que es que parecía un guardia civil, una persona que había bueno, es una historia en el pueblo. Eh, la de los niños ángeles, ¿no? O sea, porque ahí esa es la más interesante. Pero claro, ya por ejemplo, la de los niños ángeles es como dos niños así, con una túnica o así, mirando como casi de lado. Eh, Esas, por ejemplo, ya tienen una definición y un trabajo que no tenían las originales. Es lo que yo decía antes. O sea, las caras más originales en realidad son como eso, como teleplastias, ¿vale? Eso es lo que dijo Pedro Amorós en su investigación. Las catalogó como teleplastia. Eso es. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se ven como una imagen, ¡paf!, ¿no? Con menos definición, trazos, o sea, en realidad son trazos en ciertos momentos poco definidos. Bueno, por ejemplo, la de la dama, por ejemplo, pues sí que tiene un trabajo y tal, pero lo que es el rostro y tal no está tan trabajado, por ejemplo. En cambio, por ejemplo, esas que aparecen en lo que tú dices a partir de los años 80, que la de los niños, por ejemplo, es que me recuerda un montón a un típico fresco de iglesia. Y ya entonces dices, es que no es el mismo, no es la misma imagen, o sea, y si son teleplastias con las mismas características de la persona que lo está generando, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora estoy viendo, por ejemplo, la de la supuesta cara de Franco. Bueno, es que a ver, es lo que hablamos, lo de las paraidolias, o sea, hay que tener mucha imaginación A ver, para ver, por ejemplo, ahí y decir, hostia, el generalísimo está ahí emplastado. Porque, por ejemplo, yo puedo coger y decir, hostia, si yo me quito las gafas, es mi cara. sí, claro. ¿Eh? ¿Vale? Incluso si hago así, digo, mira, parece que tenga incluso perilla. Ya estamos hablando de que, claro, este tipo de imagen, por ejemplo, sí que es posiblemente es una teleplastia, pero que la interpretación está muy dada a quien la está mirando. Claro, si aparece por allí y tienes, o eres un nostálgico, pues estás viendo, oh, el caudillo ha vuelto, ahí está en una teleplastia. Pero no, a ver, básicamente las que yo, por ejemplo, puedo considerar más originales son las originales del año 72. ¿Vale? Si, por ejemplo, las siguientes, estas que se producen, además es interesante porque se producen, las originales tienden a ser todas si te has fijado siempre, de color negro, o sea, la mezcla del blanco y el negro, punto, blanco, negro, ¿vale? Con muy poca definición de tonalidad de grises, o sea, es como, Parecen negativos. parecen negativos, ¿vale? Parecen como imágenes, un negativo muy sencillo y ya está. Pero, por ejemplo,
¿Qué ocurre con todas las demás? Esas que yo digo que aparecen a partir de los años 80 y tal, que se mezclan entre las que son de blanco y negro y estas que son de color cobrizo, ¿no? O sea, por decir algo. Sí, sí, cobrizo, rojizo, ¿no? ¿Por qué? Tiene un color arcilloso. Sí, color arcilloso, eso es. Bueno, yo estaba así en el color, pero sí, es un color arcilloso con gran definición. Yo lo siento, pero por ejemplo, estas las descarto rápido porque no siguen el guión, o sea, no siguen la línea, ¿vale? Básicamente es eso, es que una teleplastia es algo que se queda impregnado, en realidad es la idea de que una idea o un sueño queda impregnado en una imagen X. Antiguamente, por ejemplo, incluso se hacían pruebas de teleplastia a distancia intentando afectar a un negativo, lo que tú decías antes, un negativo fotográfico, ¿vale? Hasta se ha hablado hoy en día cuando se hace la transcomunicación instrumental, o sea, las TCIs, la psicoimagen, por ejemplo, se ha comentado de que la psicoimagen hasta cierto punto también puede ser la proyección de nuestros mismos pensamientos. ¿Vale? Que no hay ninguna definición del tema que nos diga que sí que es un fenómeno de espacio temporal o de otra dimensión. No, o sea, eso está todavía muy abierto a las investigaciones. Pero en esto de las imágenes ya digo que es que yo cuando veo el tema este de las imágenes, definición, o sea, yo soy muy crítico, o sea, definición. Yo, por ejemplo, pues esa. En los años 80 aparecen este tipo de imágenes, ya digo, arcillosas, supongo que para potenciar el tema. Lo interesante, por ejemplo, es que sí que tenemos análisis de la primera etapa, ¿vale? Pero la segunda, o sea, los de la segunda etapa, no sé, no hay análisis. No hay ningún análisis. No hay nada, ¿eh? No hay nada. Una de las cosas que no hemos hablado, Juan Carlos, que aparte de la teleplastia que es a través de la mente, ¿no? Por María, también se han analizado diferentes psicofonías. Yo he visto alguna de ellas y le doy muy poca credibilidad. Y mira que son hechas por gente muy famosa, no voy a decir nombres, pero son gente muy famosa en el mundo de la investigación y no me dan ninguna credibilidad las psicofonías. No sé si se utilizaron para aumentar el fenómeno o para darle magia a ese entorno, pero realmente las psicofonías que he escuchado yo no me acaban de hacer el clic, ¿no? No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí, no, es que, a ver, y volvemos un poquito al tema este de quien visita la casa o ha visitado la casa. El problema es, tú y yo hacemos un trabajo y lo haremos intentando ser concienzudos y bien limitados, o sea, delimitado con sus análisis y nuestras teorizaciones, ¿vale? O hipótesis que podamos abarcar. Pero se quedará ahí, no vende. O sea, no somos lo que se denominaría el trepa de turno o el personaje que quiere afianzarse en un estatus, ¿no? O escalar, ¿no? Porque claro, estás viendo. Por ejemplo, quitando la primera etapa, Germán de Argumosa. Germán de Argumosa era muy crítico. Quizás fue el más crítico de todo. Quizás fue el más crítico de todo. Posiblemente. Bueno, o Hans Bender, por ejemplo. Eran gente que venían de investigar y de estudiar a nivel internacional bien en serio. Y entonces, pues, dijeron de hacer esa primera etapa de investigación. A ver, Jiménez del Oso, por ejemplo, pues, si miramos bien sus programas, hablando de la escala de Belmez, él no es analista, nunca fue analista. Él te presentaba lo que hay, lo que ha ocurrido hasta ese momento. Estaba el misterio. ¿Vale? Las distintas hipótesis que unos y otros pueden lanzar. ¿Y cómo terminaba siempre el programa? Diciendo, esto he hecho, esto es lo que hay, yo les dejo a ustedes la opinión. O sea, a partir de ahora,
ustedes opinan. Era un investigador de campo puro y duro. Puro y duro, ¿vale? Entonces, él no en ningún momento dijo, mira, no me voy a mojar a decir blanco o negro, ¿es real o no es real? Porque me como el marrón, como, o sea, como me da la pata, me como el marrón. Pero bueno, fueron personas, Iker Jiménez, a ver, Pedro Amorós y tal. Pues Pedro, por ejemplo, cuando aparece allí, bueno, aparece como presidente de la SEIP y representando, digamos, un poquito a la organización. El problema es, a ver, que había un número X de personas, o sea, básicamente enfrentamiento de egos, ¿no? Pues yo tengo más experiencia que tú, yo no sé qué, yo he hecho esto, tú no lo has hecho, no sé, bueno. Es un tema muy curioso en el tema de la parapsicología y el Sí, misterio, el intentar chafar el trabajo del otro. sí, En vez de recoger el hilo, como se hace con un sedal, que se recoge el hilo y sigues el trabajo de la otra persona para llegar a la realidad de las cosas, parece que tengamos envidia de lo que hace uno, lo que hace el otro, lo que hace el otro, cuando realmente todos, cuando se trabaja a nivel serio, lo que queremos es obtener una verdad de las cosas que no conocemos. Y yo pienso claro. que si fuéramos unidos de la mano y todo el mundo tirara el hilo del otro, se investigaría mucho más y sabría muchas más respuestas de las que hay. Pero en cambio parece que uno quiera desmontar lo que ha dicho el otro y si este ha dicho blanco, yo tengo que desmontar que esto no es blanco, es negro. Sí, Y sí, sí. así, no, así nos va, ¿eh? Así nos va, Juan Así, Carlos. así esto es un circo, es lo que es un circo. Pero es lo que tú dices, o sea, es que es tan sencillo como decir, si no hay que enfrentarse ni nada. A ver, el método de investigación que tiene la parapsicología pura y dura, a, a- a pesar de todo, o sea, es el método estadístico, que es tan válido como el método científico, ¿vale? O sea, tú tomas estadística, pues haces un estudio estadístico de la opinión, como por ejemplo, Vox Populi, por ejemplo, de lo que son todos los investigadores que han estado in situ, y se puede hacer un trabajo de campo buenísimo a la hora de, por ejemplo, de hacer un estudio estadístico. El estudio estadístico, por ejemplo, te puede dar el resultado de o sea, han estado implicados tantos investigadores, tantos creen esto, tantos creen lo otro y tantos creen lo tanto. Y entonces se hace Sí. un estudio estadístico y se presenta tal cual y punto. Es que una guerra interna entre investigadores y gente del misterio, gente que, incluso sensitivos y gente que está dentro de este mundo, que es totalmente absurda. Yo el otro día te lo comenté en privado, se me cuestionó, se dijo a mí, una persona que era la pareja de una persona muy querida, me dijo, mientras no estés en la SEI tú no puedes hablar de esto. Digo, ¿perdona? O sea, cuando estés en la SEI, cuando esté en la SEI podrá hablar de esto. Perdona, yo no sé si entiendo más, entiendo menos, pero no creo que sea mejor investigador o menos investigador por estar en la SAFE o cualquier tipo de La asociación asociación. parapsicológica cuando tú estás intentando hacer un trabajo serio de investigación, que lleves unas siglas detrás, para mí no es importante, para mí es el trabajo que haces, no con quién estás, sino cómo lo haces. Pero bueno, No, es no, lo que hay. eso ya son historias de gente, bueno, de las opiniones de la gente. O sea, en todo caso, se puede respetar, no se comparte, ya está. O sea, no comparto la misma opinión y ya está, básicamente. O sea, eh, tenemos, bueno, para terminar, más que nada, porque se nos acaba, bueno, un Yo todavía no he comentario. visto. Un país como este, somos tan especiales que tenemos 4, incluso 5 sociedades nacionales de parapsicología, ¿vale? Porque tenemos la SEI, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. PCI. TCI, Transcomunicación Instrumental, Sociedad Nacional Española de Parapsicología. Tenemos otra que está prácticamente desaparecida, que estaba con sede en Bilbao, que la cogieron, fueron el relevo, uno de los relevos de cuando digamos, una dipartición de la SEI, que es la Sociedad
Nacional de SNP, Sociedad Nacional de Parapsicología. Pero es que también tenemos una de las más antiguas también, del año 74, que es la SEP, Sociedad Española de Parapsicología. Todas con grandes nombres al frente. O ellos creen que son grandes nombres al frente, ¿vale? Pero no son capaces de ponerse de acuerdo unos y otros ni sentarse a hablar. ¿Qué conclusión lleva esto? De que en realidad son pantallas para generar, pues, es que yo soy esto, o yo soy esto, o sea, un nombre, un apellido, pero que realmente no hace ningún bien a la investigación pura y dura, o sea, lo que es la investigación. Yo, por ejemplo, pues es eso, por ejemplo, bueno, soy miembro de alguna de ellas, pero siempre lo he visto, que es lo que no entendemos en este país, que las cosas, este tipo de sociedades, como cualquier tipo de sociedad, habría que verlas mejor como una manera de encontrarte con Con compañeros, gente, encontrarte con ¿vale? amigos, con gente. Bueno, amigos, no amigos, da igual, pero con compañeros de la investigación y poder decir, oye, mira, eh, me ha surgido un caso en Galicia, es que yo soy de Barcelona, o sea, eh, fulanito, que estás en Galicia, o sea, Investigador. investigador, ¿no? Y le dices, oye, os podéis encargar y ya está. Y pasas el relevo. ¿Por qué? Porque no es, o sea, no es un elemento que debiera ser para renombrarnos y tener ahí un nombre, ¿no? Como en dorado, no. Es simplemente para poder tirar adelante lo que es la investigación parapsicológica. Que eso se debería ser el trasfondo, real. Pero si es una pantalla para egos, A mí lo que me parece a mí, o la impresión que tengo yo, y hablo desde fuera, desde la barrera, como los toros, ¿no? La impresión que tengo como investigador es que las sociedades de investigación paranormal, sea la que sea, si la comparamos, la podemos comparar, por ejemplo, con los sindicatos. Todos defienden lo mismo, pero están peleados entre ellos. sí, Yo creo que es un símil muy parecido, ¿no? muy parecido, muy Muy parecido. parecido. Y me parece absurdo Mira, porque se pierden muchas cosas si hubiera un poquito más de colaboración y se respetara mucho más. No solamente si estuvieras en la SEIP o estuvieras en el TCI o estuvieras en CNP, en cualquiera de ellas, que se diera también por válida las personas que no están dentro de las agrupaciones. Por lo mejor no quieres estar porque quieres mantener tu independencia. Yo, por ejemplo, sí, no quiero estar ligado a ninguna asociación. Me gusta ir por mi aire, porque si me equivoco, no meto en medio ni la agrupación, no meto en medio de nadie, me la cago yo, con perdón. Me sí, equivoco sí, yo. sí, te equivocas Pero tú. me gusta ser independiente porque también me da cierta libertad hacer unas cosas que seguramente si estuviera en una agrupación de estas estaría ligado de manos y no me las aprobarían y tendría siempre una discusión que esto porque lo has hecho, esto porque no lo has hecho. Evidentemente, cuando uno trata de investigar, todos los métodos de investigación, aunque nos parezcan absurdos, siempre que sean como experimentación, no para darnos por válido, son buenos. Cualquier cosa que se use para la investigación que nos pueda dar una respuesta lógica y sea, evidentemente, para experimentar, lo digo, para experimentar y no vender humo al público, son verdaderamente válidos. Y Sí, estas sociedades a veces no lo aprueban. Entonces yo prefiero ir por libre, seguir experimentando y a lo mejor algún día poder demostrar que lo que estoy haciendo yo realmente sirve porque he tenido una serie de resultados positivos que han dado una veracidad a esa investigación o a ese experimento que estoy realizando. sí, Y eso es lo que no aceptan este grupo de sociedades, ¿no? Y en sí, el tema de las caras de vermes pasó igual. Hubo un enfrentamiento brutal entre investigadores y también entre periódicos, entre la sociedad. O sea, fue un toma y daca que realmente se perdieron muchos datos por culpa de esto, Juan Carlos. sí, es verdad, es verdad. Es que, pero bueno, básicamente, con todo esto, Belmez y tal, con todo esto, se llegó a la conclusión y se puede ver a nivel mundial cuál es nuestra repercusión en el mundo. Mm. ¿Cuántas sociedades nacionales, o sea, españolas, por ejemplo, son reconocidas en el mundo
en el mundo de la parapsicología internacional. Hay una asociación internacional de parapsicología que hace sus congresos, ¿vale? Pero Que, eso no interesa, Juan Carlos. vale, que en lo menos 70 y pico años, me parece 76 años que llevan haciendo el Congreso Mundial de Parapsicología, siempre lo hacen en distintos sitios y tal, que por primera vez este año pasado invitaran a dar conferencias a un señor investigador español, tiene narices. Y no solo eso, que luego ese gran investigador reconocido a nivel internacional, resulta que aquí en este país, resulta que pueda salir en algún medio interesante y que en la primera o la segunda entrevista le digan, es que es muy interesante lo que usted plantea en sus teorías, sus trabajos, pero lo suyo no vende. No le vamos a invitar más. Es muy grave, es muy grave. Es muy grave, o sea, a nivel como investigador serio y responsable. O sea, estamos hablando de personas que ya son, ya digo, catedráticos, profesores, que están desarrollando lo que son auténticos trabajos de investigación en el campo de la parapsicología. Vale, que su campo a lo mejor se basa más en lo que es la conciencia y la supraconciencia, ¿vale? Que son campos muy complejos y muy concretos. Pero bueno. Pero que ya digo, después de 76 años, que haya uno invitado, que hayan invitado a la primera persona, que no miren ni siquiera ni tengan conocimiento de una sociedad nacional con la que puedan contactar seriamente en España. O sea, es que esto no es, ya como digo, para terminar, no es grave, es de circo. Y lo que pasa es que es eso, como las caras de Melmez, un tanto de lo mismo. Las caras de Belmez, pues sí, es un fenómeno extraño que en su momento fue investigado y estudiado por auténticos investigadores internacionales, o sea, catedráticos, profesores de universidad, que han estado estudiando el caso in situ, o sea, que se vengan de Alemania, por ejemplo, y que luego, por ejemplo, pues una vez que se hizo un trabajo en concreto en estos países, haya, digamos, venido todo lo que ha venido después. Que yo muchas veces digo los carroñeros, ¿no? O sea, los elementos de a ver qué puedo sacar de aquí, ¿no? El espectáculo. El momento en que se convirtió en los años 80 en un espectáculo, ya para mí pierde cierta importancia o sí, credibilidad incluso. Entonces, cuando vamos es que es eso, o sea, si realmente es que cuando vamos, ¿a qué vamos? Por decir, Hacernos la foto. voy a Yo hacerme he la visto, foto, yo he voy a visto verlo. grupos, yo he visto grupos, por ejemplo, de hoy en día que es que te dan ganas de denunciarlos. Te dan ganas de denunciarlos porque se ponen ahí en la entrada de Belmer, en Mm, el cartel, mirad, mirad, aquí, 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 aquí sale una cara en el suelo, en el asfalto sale una cara. Después otra, donde está la plaza de la fuente, que hay una sí, fuentecita, ¿vale? Ahí, mira, en el agua se aparece una cara. Digo, madre mía, o sea, hasta ese punto hemos llegado, ¿eh, Juan Carlos? sí, Hasta ese sí, punto no, hemos llegado, es que ¿eh? por eso digo de circo. Sí, Pero sí. bueno, a ver, básicamente hay un número X de personas que estamos peleando. Estamos tú y yo, bueno, hay un montón de gente, cada vez más por suerte, que estamos peleando por una veracidad, por dar unas historias que sean más veraces. Que no vamos a ver O desmentir una cosa que no es real, también, que no es real. evidentemente. Claro. ¿Vale? Y entonces, pues de eso se trata. O sea, si nos puede, quien nos escuche, por ejemplo, pues básicamente, si lo que espera es espectáculo con nosotros, ese tipo de espectáculo no lo tiene. O sea, lo único que sí que va a tener es información veraz, contrastada, que intentamos, y luego unas opiniones que siempre hay que recordar que son nuestras opiniones Personales, son opiniones personales, personales. ¿vale? Como investigadores. Y entonces, pues está en manos del público de decir si están más de acuerdo o están menos de acuerdo. Lo interesante sería, pues, que se pudieran a poner en contacto, incluso decir, oye, pues mira, soy fulanito de San Joan que no estoy tan, tan de acuerdo o no sé qué, o sí que bien.
Pero ¿qué es eso? Que nosotros estamos para veracidad, no para espectáculo. Es Hasta ahí como, ya es termino. como si alguien coge nuestro decorado y dice, mira, allí en el cementerio donde desapareció el fantasma, apareció el Mazinger Z con una cámara de vídeo. Por ejemplo, ¿no? Por Claro, ejemplo. tiene que tener todo esto. Juan Carlos, pues hemos hablado de Belmez, hemos hablado de sus caras, hemos hablado de María, de esos grandes investigadores que estuvieron allí investigando el fenómeno, pero por desgracia tenemos que irnos ya y les emplazamos a ustedes hasta el próximo programa aquí en Radio Despí, en Energías y Misterios, donde un servidor con la máxima humildad, David Flor y Juan Carlos Chávez, les hablarán de eso, de misterios y casos extraordinarios en el tema de la parapsicología. Hasta la semana que viene, amigos.